Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a su curso virtual de Sociología para técnico en enfermería, ciclo 1 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos conectando con la, con la cámara activa, por favor. Buenas noches, Christopher. Ya pudiste grabar, ¿verdad? Imagino que sí. Bueno, ahí tenés que ver cómo vas acoplándola. Bien, se escucha mi voz. Por favor, contéstenme. Sí, sí se escucha. Bueno, muchas gracias. Bien, miren, fíjense que esta noche yo quería decirles lo siguiente. Recuerdan que hay una actividad en grupo previa al primer registro y que es evaluada y que se refiere a la infografía. Y eso que en la primera semana estuvimos hablando de ello. Y que está su entrega, ¿para cuándo está la entrega de ese documento, de esa actividad? ¿Para qué fecha está la entrega? ¿Me puede decir alguien si recuerdan? ¿No recuerda? Bien. En esta semana estamos. Se puede visualizar. Esta es la semana 3, ¿verdad? Si nos trasladamos a la semana 1, estamos usando la plataforma. Nos vamos a trasladar a la semana 1 porque quiero aclarar una situación. Esta es la semana 1. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la semana 1? Sí, se observa. Ok. Entonces, la semana 1, nosotros dejamos establecida ya la fecha de entrega. Aquí está la tarea. La fecha de entrega de una infografía digital sobre el origen y desarrollo de la sociología como ciencia. ¿Recuerdan? Y esa es la actividad inmediata que tienen ustedes en grupo. Bien, revisando el calendario académico de la universidad, estaba viendo que la semana de exámenes parciales correspondientes al primer registro es la última semana de febrero. O sea que del 26 al 2 de marzo. ¿Sí?
del 26 de febrero al 2 de marzo son las actividades correspondientes al primer parcial, correspondiente al primer registro. Por favor, verifiquen este dato en el calendario académico. Entonces, en vista de esa fecha, se va a modificar la fecha de entrega de la infografía. Y la infografía se va, ojo, se va a entregar el 26 de febrero de 2024. Ya no va a ser esta fecha que tengo yo aquí, que yo le estoy señalando con el mouse. Entonces, por favor, tomen nota de eso. Ya no se va a entregar el 23 de marzo, sino que se va a entregar el 26 de febrero. O sea que estamos, obviamente, como a... ¿Qué? Estamos como a 2 semanas. Como a 2 semanas para la entrega de esa infografía. Entonces, repito, ya no va a ser, como dice aquí, el 23 de marzo la fecha de entrega, sino que va a ser el 26 de febrero. El 26 de febrero, que esa es la, digamos, la semana en la que van a estar haciendo ustedes los exámenes parciales. Así es que tómenlo muy en cuenta, que esa semana ustedes entregan la infografía y me la van a entregar a través de esta actividad que se llama tarea. Por lo tanto, yo aquí le voy a cambiar la fecha para que ustedes sean testigos y todos sean testigos. Ya no va a ser el 23, como está aquí señalado, sino que va a ser, y aquí lo voy a modificar, el 26 de febrero de 2024. ...26 de febrero de 2024. Aquí ya le modifiqué. Y de nuevo, la entrega va a ser el 26. El 26 de febrero. Aquí le estoy cambiando ya. Fecha de entrega, 26 de febrero. Ya no va a ser marzo. Ojo con eso. Ojo con eso. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Ya no va a ser 23 de marzo, sino que 26. Aquí estamos aclarando ya. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que quede claro. A todos los que estamos conectados. Repito, conéctense con cámara activa. Por favor. Bien. Entonces, la fecha se va a adelantar. Tómelo en cuenta. Ya no va a ser en marzo. Va a ser en febrero. Va a ser en febrero. Ok. Bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Yo creo que hasta ya lo hicieron, ¿verdad? La infografía. La risa dice mucho. Bien. Vamos a volver a la clase. A la clase que dejamos. Bien, estuvimos hablando. Nancy Serrano, ¿me puedes hacer
un repaso de lo que hablamos el martes pasado, por favor, para todos y todas. Un repaso. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Sí, ¿nos podría hacer un repaso? Así, unos 3 minutos quizás. Solo que no tengo aquí mis apuntes. No sé si puedo Okay. continuar. Vamos a ver, Michelle Méndez. ¿Qué tal tú? Hola, buenas noches. Buenas noches, Michelle. Sí, ¿qué es lo que estuvimos hablando el martes pasado? Precisamente a lo que se refiere a la clase. A la clase de Ok, sociología. Por favor. ok. Según estuvimos hablando un poco acerca de por qué sociología se consideraba como una ciencia. Igual, si no mal recuerdo, creo que estuvimos tocando, se podría decir que un poquito el ámbito de la política, conociendo un poquito en ese aspecto. Es un poquito lo que recuerdo. Nancy, ¿ya tienes tus apuntes, Nancy? No. Continuando, sí, con lo que decía Michelle, estuvimos hablando también un poco sobre, recuerdo lo de la política y también hablábamos sobre el video, la tarea que dejó usted del video que quedó en el foro. O sea, del podcast que enviaron. Uh-huh. Bien. Miren, hablando del podcast, algunos como que no lo enviaron al foro participativo. Quizás porque se cerró. Y lo lograron enviar al foro de dudas. Ahí lo enviaron. Sin embargo, yo se los recibí. Eso es de notar eso. Bueno, pero miren, yo también me acuerdo que estuvimos hablando sobre el texto bíblico. Un texto bíblico que a mi modo de ver a ustedes les debe de servir de referente de cómo debe ser el modo de ser de los profesionales de la enfermería. Y no solo de la enfermería, sino que todas las disciplinas científicas de la salud. ¿Quién me puede comentar algo de ese comentario que estuvimos hablando? No sé, Sofía Calderón, ¿nos podrías decir algo? ¿Está con nosotros, Sofía? ¿O ustedes se acuerdan? Nancy, ¿te acordás? ¿Recuerdas algo? No te escucho, desactiva. Sí, recuerdo de que vimos el texto bíblico, sí recuerdo, pero no en sí. No recordás a qué se refería. No. No. Vamos a ver, Christopher, ya pudiste. Bueno, Eugenia Miranda, ¿qué nos puedes decir del texto bíblico que estuvimos comentando? Oh, ese de Lucas. Correcto. El que No está sé. aquí. Puedo leerlo. Bueno, vuelve a leer, pues, y nos ilustras, ¿no? Ok, acabo de entrar, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo y cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que dijo, el que usó la misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Ok, esto es como queriendo decir que tenemos que ayudar sin esperar a cambio nada, porque a veces suele pasar que nosotros pues estamos esperando siempre alguna expectativa de recibir algo a cambio de, pienso. Bueno, ¿y cuál fue el vínculo que hicimos cuál fue el vínculo que logramos hacer con respecto a la enfermería como disciplina científica de la salud? ¿Ah? ¿Qué nos puedes decir, Honor? Honor Wolf LX3. ¿Sí? No sé, o Débora Hernández, ¿qué nos puedes decir acerca del texto que estuvimos comentando? Pues para mí es como ayudar en género de enfermería, sería ayudar al paciente sin importar su posición, se podría decir. Entonces es como ayudarlo no importa si es una persona de la calle. Entonces, o sea, brindar siempre la atención sin importar qué. Ajá, entiendo. Miren, el texto bíblico habla del modo de ser de los profesionales de la salud y específicamente de la enfermería. Ese es el modo de cómo ustedes deben de ejercer su profesión. ¿Sí? Con, ojo, con misericordia y compasión. Ese fue el ánimo el martes pasado de comentar este texto bíblico. Dijimos de que este como que debe ser el referente moral, el referente espiritual que ustedes deben de tomar muy en cuenta. Así que eso es lo que estuvimos hablando. Pero hay otro reparo, hay otro en lo que tenemos que reparar también. Hoy en día estamos muy influenciados de un aspecto humano muy arraigado hoy en día. Y es el de la tecnología y de la técnica. Aquí hay dos ideas que debemos de tomar muy en cuenta ustedes y yo, todos hoy en día, para no tener problemas de aprendizaje, no tener problemas a la hora de poder resolver los problemas. Y el corazón siempre rojo. Yo le he hecho en llamar uso y abuso de la tecnología y de la técnica. De tal manera pues que el criterio es apaga el celular y enciende tu cerebro. O sea que cuando estemos en clase, ustedes deben de estar pues prestas y prestos a la clase y no viendo su celular. Porque si caemos en el uso abusivo del celular en clase, nos vamos a ver manipulados. Y por lo tanto, vamos a desviarnos de toda esa atención necesaria que debe tener la clase. Por lo tanto, un criterio fundamental en la clase de sociología es aprender a pensar por sí mismos y no permitir que la tecnología domine y controle nuestras vidas. Así que vaya pues esa reflexión también. Está bien, no estamos negando la tecnología, no la estamos rechazando. Sí, pero sí hay que comedirnos, hay que calibrar y caer en un uso y no en un abuso. Está bien el uso sabio de la tecnología, pero en lo que no vamos a poder estar de acuerdo es en el abuso.
en el abuso. Así que, por favor, tomemos en cuenta eso. Bien. Vamos a proseguir. Bueno, aquí está una introducción a la sociología, ya lo hicimos. Bien, vamos a entrar digamos, al primer contenido, el cual yo creo que este contenido es muy importante para la infografía que ustedes van a hacer. Para lo que ustedes van a hacer en la infografía y que lo van a entregar ya no en marzo, sino que en febrero. Así que, por favor, tómenlo muy en cuenta. Bien, aquí ya tenemos, pues, este contenido y vamos a tener que hablar de ello en una forma ya más amplia, más plena. La sociología como ciencia. La idea fuerza es que, como toda ciencia, la sociología responde a todos los requisitos para asumir el estatus como tal, o sea, como ciencia. Ocurre pues que todo conocimiento humano que necesita ser elevado a ciencia debe de responder a ciertos requisitos, a ciertos presupuestos de carácter epistemológico. Y son los que vamos esta noche a dejar claros, a dejar planteados para que ustedes también, en una forma, digamos, individual, pero también en grupo, ustedes lo reflexionen. El estatus de ciencia. La sociología, para adquirir el estatus de ciencia, cumple con los requisitos epistemológicos. El primer requisito que sí cumple un conocimiento humano para ser ciencia y para el caso específico de la sociología, es que la sociología tiene un objeto de estudio. ¿Qué vamos a entender entonces por un objeto de estudio? Es sobre el cual recae o incide todo el quehacer como disciplina científica y como relación con la realidad. De tal manera, pues, que la sociología como ciencia tiene un objeto de estudio, porque todo su quehacer científico recae, ojo, recae sobre la realidad social. ¿Cómo se relaciona con la realidad la sociología? A través del estudio de la sociedad, a través del estudio de las relaciones sociales, a través del estudio de los procesos de carácter histórico-social que se dan al interior de la sociología. Entonces, ese es su objeto de estudio. Entonces, aquí estamos ya destacando el primer requisito. Estamos destacando el primer requisito. Pero ocurre que también, como conocimiento humano, como presupuesto, también debe de haber una teoría. Por favor, desactivemos ahí desactiven, por favor, los micrófonos que no nos dejan proceder. Apaguen los micrófonos, por favor. Bien. El otro requisito es que la sociología tiene una teoría. ¿Y qué vamos a entender como teoría? Como el resultado de una producción significativa de conocimiento científico de la realidad. Y que le da sustento y sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. O sea que la sociología también va a adquirir el estatus de ciencia porque tiene una teoría. Tiene un corpus teórico que la sustenta y le da sostenibilidad en el tiempo. Ocurre que la teoría es todo aquel corpus teórico, aquel sistema de ideas, aquel sistema de conceptos, aquel sistema de categorías de carácter teórico que le permiten explicar científicamente la realidad histórico-social.
Entonces, eso le vamos a llamar nosotros teoría. Tal vez lo que aquí tendríamos que también destacar y que no está escrito es que como teoría es una verdad provisional, es una verdad relativa, es una verdad que está sujeta a la práctica científica y enriquecedora de la realidad. O sea que la teoría no puede ser considerada en términos absolutos, sino que en términos relativos, como un aspecto humano, como un producto humano, no podemos caer en los absolutismos. Entonces, una teoría científica es relativa, está sujeto a los vaivenes, está sujeto a los procesos, si usted quiere, consolidadores o depuradores de la realidad. Entonces, ya estamos viendo aquí un segundo presupuesto por medio del cual la sociología adquiere ese estatus de ciencia. Y un tercer elemento, un tercer presupuesto, un tercer requisito es que tiene un método, tiene un cómo. Toda ciencia tiene un qué. O sea, el qué investiga, sobre qué investiga, pero también debe tener un cómo. Y el cómo solo se lo da el método científico. Entonces, ¿qué vamos a entender por método? El que permite organizar, articular y sistematizar datos, variables, indicadores sobre los problemas que investiga o que descubre en la práctica histórico-social. Es decir, el camino hacia una verdad relativa. Entonces, este es el tercer elemento que le permite a la sociología elevarse al estatus de ciencia. Entonces, ojo, aquí a nivel genérico, nosotros estamos hablando de los tres requisitos que debe cumplir la sociología como conocimiento científico. Si no tuviera estos tres elementos, no podría adquirir o no hubiera adquirido desde su fundación, la sociología ser ciencia. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Ojo con eso. Y recuerden que estas ideas son las que ustedes van a tener que plasmar en la infografía digital. Ojo con eso también. Bien. Pero como conocimiento científico, la sociología no nace de la nada. ¿Sí? No nace de una ocurrencia. No nace como como un antojo. No nace ni siquiera como una inquietud. Nace en verdad bajo condiciones contextuales, bajo condiciones materiales y objetivas y subjetivas. Un contexto histórico, social y geográfico que le dio origen. ¿Por qué tenemos que referirnos a este contexto histórico, social y geográfico? Porque son las condiciones objetivas y subjetivas y geográficas que le permitieron a la sociología construirse, fundarse como ciencia, ¿De ahí qué? Y como lo dije anteriormente, no es un antojo, no es una inquietud, ¿sí? No es una curiosidad, no es algo que surgió de pura curiosidad, sino que todo lo contrario, surge como una respuesta, ¿sí? Surge como una respuesta necesaria ante necesidades apremiantes de carácter humano, de carácter socio-humano. Y entonces, como dice aquí el texto de la diapositiva, surge como una respuesta, al igual que otras ciencias,
obedeciendo a las exigencias de las circunstancias históricas que se imponían como alternativas ante condiciones materiales y espirituales contraproducentes y caducas, y que hacían necesario un nuevo orden de cosas, correspondiendo a leyes históricas por las que ha pasado la sociedad humana en sus sucesivas fases, épocas y periodos. Es decir, ojo, es decir, superar condiciones viejas por otras que permitirán el advenimiento de situaciones superiores y más desarrolladas. De tal manera que aquí en esta diapositiva ustedes van a encontrar las ideas necesarias y suficientes para poder hablar del contexto histórico, social y geográfico que le dio origen a la sociología. Fueron circunstancias que las que permitieron, pues, a la sociología surgir como ciencia. Llama mucho la atención estas ideas que yo acabo de manifestar. Habían pues condiciones materiales y espirituales contraproducentes y caducas. O sea, lo viejo que ya no permite el desarrollo humano tiene que darle cabida, tiene que posibilitar lo nuevo. Pero ocurre que lamentablemente en la sociedad no ocurre esto de la noche a la mañana o en una forma mecánica, en una forma automática. Y en el transcurso de la asignatura vamos a ver todos esos aspectos que yo estoy manifestando. Entonces, tomen muy en cuenta esto. Entonces, resulta que en aquel entonces, cuando Comte, Augusto Comte, el fundador de la sociología, vio las circunstancias que le tocó vivir en la Francia, él vio que había un orden de cosas caduco, ¿sí? Y contraproducente. Y que ese orden de cosas caduco y contraproducente tenía que ser sustituido por un nuevo orden de cosas. Entonces eso le va, como dicen, a permear intelectualmente. Eso le va a permear a él, humanamente hablando, para poder idear, para poder construir una ciencia como la sociología. Pero vamos a tener que destacar premisas fundamentales que van a explicar estas, digamos, estas ideas que estamos diciendo en cuanto a permitir explicar por qué la sociología surge como una respuesta necesaria ante necesidades apremiantes, ante necesidades que presionan. Así que aquí están las premisas que también ustedes tienen que destacar en ese documento que ustedes van a hacer digitalmente, que como es la infografía. Vamos a leer las premisas fundamentales y vamos a, digamos, a nivel general, destacar algunas ideas. Quisiera que alguien me leyera la primera premisa. Christopher, ¿pudiste ya incorporarte? Bien, ¿verdad? Sí, no sé si se me escucha bien. Sí, yo te escucho bien. Ok, solamente el primer chequecito. Bueno, si gustas, nos lees los 5. Ok. Puedes ver bien, Premisa, ¿verdad? ¿Ves bien, ¿verdad? así es. Bien, adelante. Ok.
Premisas fundamentales que lo explican. Primero, los cambios acelerados que sufre la sociedad europea durante los siglos XVIII y XIX, cambios caracterizados por novedosos procesos sociales, económicos y tecnológicos. Los cambios que producen simultáneamente y tienen que ver con un proceso de urbanización acelerada, un cambio en las tendencias demográficas y el desarrollo de un nuevo modo de producción, capitalismo, avances científicos y tecnológicos, revolución industrial y una innovación profunda en las corrientes de pensamiento, la ilustración. Es necesario destacar que en el terreno de las ideas, la Ilustración y la Revolución Francesa van a marcar un antes y un después en la organización política y social de Europa. Hitos y transformadores fueron la promulgación y aceptación de la Declaración de los Derechos Humanos, el concepto de soberanía nacional y la separación de poderes, bases fundamentales del Estado moderno elaborado por un Montesquieu Montesquieu. sería. Ok. Montesquieu. Como una ciencia, entonces, ha sido una respuesta para construir conocimiento que explique los procesos y su dinamismo y sus consecuencias. Muchas gracias. Bien, Christopher, de una manera precisa, nos acaba de leer todas esas premisas. Ocurre, pues, que estas premisas son las que nos permiten a nosotros decir, pues, que como toda una necesidad, la sociología va a tener un fundamento real, va a tener no solo un fundamento, sino que varios fundamentos reales para poder explicar su existencia como ciencia. Imagínense que Christopher comenzó destacando los cambios novedosos y los que estaban sucediendo en las sociedades europeas de los siglos XVIII y XIX. Esos cambios dinámicos en lo social, en lo económico y en lo tecnológico. Y entonces cuando hay cambios, cuando hay procesos que inciden en la vida de los seres humanos, necesariamente hay consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias afectan grandemente las condiciones materiales de existencia de la población. Y ocurre que en el siglo XVIII y XIX eso se va a poder verificar a través de qué? A través de del análisis científico de la sociedad de aquel entonces. Y entonces es allí donde la sociología va a poner como su grano de maíz, va a poder intervenir científicamente. Gracias, pues, de que va a haber, pues, hombres como Augusto Comte que se van a preocupar de analizar las realidades históricos-sociales de aquellos entonces. Pero Christopher también nos leyó el aparecimiento de la urbanización. Ocurre que esos procesos sociales, económicos y tecnológicos le dieron lugar, posibilitaron que hubiera una urbanización de la sociedad. O sea que mucha gente que vivía en el campo va a migrar hacia lo urbano. Y es lo que le vamos a llamar urbanización. Entonces, gente que va a cambiar su visión de mundo, su modo de vivir, incluso su modo de pensar, porque ocurre que todos esos procesos sociales le van a permitir o le van a plantear la necesidad de trasladarse a lo urbano, como lo leyó Christopher. Eso también va a permitir que hubiese una tendencia demográficas precisamente en esos espacios urbanos. Va a haber pues un aumento de la población. Va a haber una tendencia creciente al número
al número de personas. ¿Sí? Va a crecer la población. Va a haber un aumento demográfico. A la par de ello, también van a surgir los avances científicos y tecnológicos y que le van a dar lugar al modo de producción capitalista, que hoy en día todavía persiste, que hoy en día permea nuestras vidas también aquí en El Salvador en pleno siglo XXI. ¿Sí? Ah, pero también hay otra idea que dijo Christopher. Los avances científicos tecnológicos. ¿A dónde lo vamos a ver plasmado? En la revolución industrial. Precisamente en la Inglaterra. En la Inglaterra de aquel entonces. Pero va a haber también una innovación profunda en las corrientes del pensamiento. La ilustración. La ilustración va a ser como esa corriente de pensamiento revolucionaria en aquel entonces, con la cual se va a romper con las ideas de carácter religioso teocéntricas. Se va a romper con aquella noción de que el mundo tiene una influencia dominante de la religión y de la noción de Dios como el único creador. Entonces la ilustración va a romper con ese criterio. Y entonces ocurre que ya vamos a ver pues que el pensamiento, la corriente del pensamiento van a centrar más en la idea del ser humano como centro de la producción, no solo intelectual, sino que también transformadora de la realidad. Y se va a dejar de lado las ideas religiosas y la noción de Dios. Eso va a ser la ilustración. De ahí que también Cristo nos va a destacar cómo en el terreno de las ideas, la ilustración va a ir acompañada de una revolución también de carácter ideológico política, y va a ser la Revolución Francesa. Y miren, algo muy importante de lo que dijo Christopher. La Revolución Francesa va a marcar en un antes, ¿sí? Va a marcar en un antes y en un después. Y en un después, en lo que va a ser la organización política, social de Europa de aquel entonces. Entonces, la Revolución Francesa va a ser como la dimensión, ¿sí? La dimensión plenamente política, ideológica, que va a permitir todas las transformaciones. Entonces, obviamente, una respuesta necesaria para explicar eso va a ser el surgimiento de la sociología como ciencia. Ojo con eso. Bien, entonces aquí se destaca la Revolución Francesa. Pero también Christopher nos leyó algo muy importante. Ocurre que la Revolución Francesa, el advenimiento de la Revolución Francesa, que va a venir a transformar en un antes y un después a la realidad, le va a dar lugar a procesos de carácter político, ideológico y social, como van a ser la Declaración de los Derechos Humanos. Por primera vez, la humanidad va a tener como una carta, un decálogo, si usted quiere, un decálogo al estilo de los 10 mandamientos, ¿no? Por medio del cual se van a proclamar derechos
derechos de carácter universal y que la humanidad debe de acatar, organizada, consciente y también articulada. O sea, va a ser la Declaración de los Derechos Humanos, que aún hoy en día regula universalmente a los pueblos, a las naciones, a los países del mundo. Entonces, aquí en la Declaración de los Derechos Humanos vamos a encontrar un derecho importante, fundamental, que nos atañe a nosotros, a ustedes y a mí. El derecho a la salud, por ejemplo. Usted escudriña la Declaración de los Derechos Humanos, va a encontrar ese derecho y que va a ser un derecho fundamental. Un derecho fundamental. El derecho humano a la salud. Pero va también a surgir el concepto de soberanía nacional. Ocurre que con la Revolución Francesa, las sociedades europeas van a consolidar la soberanía nacional a través de un Estado nacional. Van a surgir, pues, no solo se van a fomentar los países que ya existían, sino que van a surgir otros países a partir de esta declaratoria de soberanía nacional y Estado nacional. Y la otra que va a ser la separación de poderes, base del Estado moderno. ¿Qué es eso de separación de poderes? ¿Qué es lo que hemos estado hablando aquí en El Salvador, ¿verdad? En los últimos meses? En El Salvador ya no hay separación de poderes, ya no existe, ya no están los pesos y los contrapesos para poder detener el abuso de poder. Y entonces la separación de poderes permite que un poder no abuse del otro poder. ¿Sí? Y por eso decimos, cada poder va a ser autónomo, en el sentido de que cuando un poder abuse de otro, haya una verdadera autonomía que permita un peso y un contrapeso, para que haya armonía, para que haya equilibrio. A eso se refiere la separación de poderes y que son fundamentales para que la existencia de un Estado moderno. Un Estado moderno. Y que hoy por hoy en El Salvador está en peligro. Está en peligro. ¿Por qué pongo el ejemplo de El Salvador? Porque como algo tan fundamental, algo tan importante que ocurrió, mire, hace 200 años. 200 años se proclamó. Y que hoy en día, en pleno siglo XXI, nosotros como sociedad lo estamos desmantelando. Ojo con eso. Fue digamos, la producción intelectual de alguien tan importante en la teoría política como fue Montesquieu. ¿Sí? De Montesquieu. De ahí que Christopher terminó hablando la sociología como ciencia, entonces se va a destacar como una respuesta para construir conocimiento científico y explicar el por qué, el qué y el por qué y el cómo, todos esos procesos que hemos estado hablando. Recuerden que todas estas premisas tienen que ustedes incorporarlas a la infografía. Bueno, entonces aquí se va a empezar a destacar en esta diapositiva a los teóricos de la sociología, a los precursores de la sociología. De tal manera, pues, que necesariamente, ojo, necesariamente tenemos que comenzar con Augusto Comte. Augusto Comte
alguien que vivió entre los años de 1798 y 1857. Y como hemos venido planteando, es considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los 3 estadios, ya formulada en las obras de Juventud. En ella se contiene la crítica a la religión y a la metafísica y la declaración de su positivismo. Comte, entonces, va a ser el fundador de la sociología como ciencia. Como ciencia. Comte no solo va a ser el fundador, sino que también va a ser el creador, por lo tanto, el que va a construir, va a ser el primero en construir una teoría sociológica. Pero como hemos estado destacando también con los compañeros de la licenciatura, ocurre que Comte no era sociólogo. Si Comte era un ingeniero mecánico, imagínense. No podríamos decir que él tenía todo un bagaje, tenía todo como un instrumental teórico sociológico. ¿Saben? Si algo hay que reconocerle a Comte en pleno siglo XXI, ojo, miren en qué años vivió. Él murió en el siglo XIX, 1857. Y mire en qué siglo estamos hoy en día. Y yo, o la asignatura, tiene que reconocerle en pleno siglo XXI lo siguiente, que él desde su disciplina que fue la ingeniería mecánica, pudo retomar conceptos, categorías propios de la ingeniería, aplicarlos a los problemas de la sociedad. Ejemplo, si usted escudriña en internet, va a encontrar que Comte fue el primero, para referirse a la sociedad, primero se refirió como física social. Claro, como todo un ingeniero, él manejaba la física. Un ingeniero, ya sea eléctrico, ya sea mecánico, ya sea industrial, ya sea civil, maneja la física. Esa es su área. Entonces él dijo, miren, fíjense que yo, preocupado, pienso que al estudio de la sociedad, al estudio científico de la sociedad, se le va a llamar en un primer momento, ojo, en un primer momento, física social. Repito, porque él manejaba pues todo un corpus teórico de la ingeniería mecánica. ¿Sí? Entonces, yo le voy a llamar a esto física social. Entonces, ahí en esta física social vamos a encontrar procesos, vamos a encontrar relaciones dinámicas. Ojo. Y entonces él empezó a hablar de la dinámica social. Y el concepto dinámica es propio de la ingeniería. Entonces, por eso es que él va a utilizar en un primer momento, al principio, va a empezar a hablar de las dinámicas sociales. Si usted conoce a un ingeniero y dígale, mira, ¿qué es la dinámica? ¿Qué es una dinámica? ¿Qué es la dinámica? Y le va a explicar qué es
Hombre, es un campo de la física muy importante que permite hablar, pues, cómo se mueven los cuerpos, etcétera. Entonces también Comte, como era ingeniero mecánico, va a decir, yo le voy a llamar también dinámica social a los procesos que se mueven dentro de la sociedad. Pero ocurre que Comte va a empezar también a observar de que en la realidad social, en la sociedad también hay aspectos que tienden a, digamos, a anclarse, que tienden a constituirse en permanentes y a perdurar en el tiempo. Y entonces, él le va a llamar a esos aspectos, a esos procesos permanentes y dominantes, le va a llamar estática social. La estática es un término propio de las ingenierías. ¿Sí? Pregúntele usted a un ingeniero. Mira, ¿y qué es la estática? Es un cuerpo en reposo, te va a decir. Así, a nivel genérico. Es cuando un cuerpo está en reposo. Ojo, en reposo relativo, obviamente. Entonces, eso es estática. Entonces, ponte de una forma creativa e imaginativa, va a empezar a retomar eso. Después va él ya pues a desarrollar y va a empezar, incluso va a llegar a un momento en que ya de física social, él va a decirle a la disciplina, le va a llamar sociología. Pero después de él proponer, primeramente, en un primer momento, a la disciplina con esos conceptos, con esos, digamos, con esas categorías teóricas, etcétera, etcétera. Otro aporte va a ser la ley de los 3 estadios. Esa ley de los 3 estadios, ¿a qué se refiere? Bueno, mire, va a decir, ¿qué es eso de las leyes de los 3 estadios? Comte dice, todo conocimiento humano ha pasado por esta ley de los 3 estadios. Primero va a decir que todo conocimiento humano fue incidido o ha sido incidido por la religión. Y entonces va a destacar que en esa fase religiosa, el conocimiento humano va a estar influenciado por las ideas de Dios o por un teocentrismo. Entonces, eso va a ser como la primera fase. Pero va a decir Comte, es necesario romper con esa fase, trascender esa fase. Entonces va a decir, va de la fase religiosa, el conocimiento humano tuvo que pasar a la metafísica, a la fase metafísica. ¿Y a qué nos referimos con la metafísica? Nos vamos a referir a la esencia de las cosas, de la realidad. La metafísica es eso, aquello que se refiere a la esencia de las cosas. ¿Sí? Entonces, a la metafísica le importa la esencia. Entonces va a decir Comte, de lo religioso se va a pasar a lo metafísico. Y ahí lo que va a importar, lo que va a interesar va a ser la esencia de cómo está constituida la realidad. Pero va a decir, eso no es suficiente porque hay límites. Ocurre que la realidad no solo se remite a lo esencial, a lo más allá de lo físico. Y más que todo lo humano. Tenemos que trascender y llegar a lo positivo, al nivel positivo.
Entonces, cuando llegamos a lo positivo, al positivismo, es cuando todo el conocimiento humano adquiere el carácter científico. Entonces, esa va a ser la ley de los 3 estadios, que ustedes también tienen que destacar en la infografía, a mi modo de verlo. Yo lo retomaría. Yo. En esa infografía. Mira, aquí se nos estaba escapando algo. Iniciador del positivismo. ¿Ven ustedes acá? Aquí estoy pasando la flechita. O sea que Comte también es el creador del positivismo como corriente filosófica. Como corriente filosófica, el positivismo va a ser una creación también de Comte. Mire, si Comte fue altamente productivo, intelectualmente hablando. ¿Qué es el positivismo? Es aquella corriente filosófica que postula que el conocimiento no puede ser posible si no partimos del hecho o de los hechos. Y de ahí viene aquello que decimos nosotros. Mira, si no es comprobable, si no es verificable, no es científico. Entonces, Comte va a decir, nosotros debemos de partir de los hechos que nos incumben, obviamente, para poder explicar la realidad. Si no hay hechos que constaten, que comprueben, no podemos hablar de que eso ha ocurrido y que existe científicamente. Entonces, ese es el postulado principal del positivismo de Comte. Y como explicábamos hoy en la mañana, bueno, mire, fíjense que uno hay veces peca de positivista sin saberlo. Yo no sé si usted o ustedes en más de una ocasión en su vida ya ha dicho eso. Mira, a mí me gusta o estoy de acuerdo si algo es verídico, es verificable, es constatable, es comprobable, para creerlo, para poder dar cuenta si existe, si hay un hecho que lo explica. Si no ocurre eso, no puedo dar cuenta, no tiene ningún valor existencial ni vivencial. Es posible que usted haya llegado a ese razonamiento sin conocer a Comte, sin conocer el positivismo, su positivismo. Ojo con eso. Tomémoslo muy en cuenta. Entonces, Comte también creó una corriente filosófica llamada positivismo. Y aquí están sus aportes importantes, que ustedes también a través de una revisión exhaustiva, de una revisión consciente, van a tener que también que ver. ¿Sí? Comte también fundó una religión de la humanidad. Repito, Comte fue muy productivo. Es a alguien a quien le tenemos que agradecer mucho en términos sociológicos. Yo desde la sociología reivindico eso. Y aquí está lo de las 3 etapas. De ahí viene alguien importante para la sociología. Y este es un discípulo leal, un discípulo verdadero de Comte, como va a ser Emilio Durkheim. Entonces, yo aquí he dejado pues ya abierta la puerta, he dejado abierta la discusión. Recuerden de que ustedes también deben de
deben de tomar en cuenta que este es un curso virtual y ustedes tienen que retomar. Tienen que retomarlo en una forma asincrónica, todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? A través de las diapositivas. Ustedes tienen las diapositivas que estamos viendo en el aula virtual, ¿sí? Todos los días, todas las horas que ustedes consideren que pueden ustedes también reflexionar. Por mi parte, yo estoy también en el aula virtual a través de los foros. Recuerden que hay un foro participativo. Hay un foro participativo al cual tienen ustedes que contestarlo obligatoriamente. Y hay un corto que lo van a hacer el día sábado en el aula virtual. Un corto que se va a referir precisamente a estas diapositivas que hablan del surgimiento de la sociología como ciencia. Ojo, la sociología como ciencia. Sobre eso va a ser también el corto evaluado del día sábado. Tienen que también resolver Licenciado. el foro participativo. ¿Sí, Daniela? ¿Daniela habla? Sí, el sábado, ¿a cuánto tiempo va a estar disponible? ¿Va a estar habilitado el corto para poder realizar? Todo el día. Vale, gracias. Las 24 horas. Así que tómenla en cuenta. No va a poder argumentar que no tuvo tiempo. 24 horas suficientes para resolver un corto. ¿De acuerdo? Y el foro participativo también no dejen de participar en él. Porque eso lo vamos a tomar en cuenta también. O sea que tiene nota. No sé si hay alguna pregunta que tengan, alguna duda, como la que tuvo la compañera. ¿No la hay? Bien. Entonces, por nuestra parte, vamos a llegar hasta aquí, pues, con nuestra reunión síncrona de la asignatura. Les agradezco el espacio, el tiempo. Tengan una feliz cena, una feliz noche. ¿Sí? Saludes a ustedes. Gracias de nuevo por estar con nosotros, con la asignatura. ¿Qué? Le pregunto del foro participativo. Saludes a la familia, a todos y todas. Gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.